En el que la literatura llega aquí a Todos en Cuero de la Mano, de Marina Arias, la lectora amigable. Bravo. Muchísimas gracias. Bravo. Que nos trae Gracias. libros Bienvenido. y que adentro traen novelas o poemas o cuentos o cosas. Cosas Y, dispersas. Letras. y en este caso, letras también. En este caso traje Sarandí, que es el segundo libro de cuentos de Pamela Terlizzi Prina. Ujú. Ahí lo están viendo. Perdón, ¿no iba a decir que vino macheada con el libro? Es verdad. Tuvo es esa... Siempre Es así, verdad. sí. Ah, Y con el estudio también, ¿eh? Ojo. Sí. Les decía, es el segundo libro de cuentos de Pamela Terlizzi Prina, que además es poeta, y eso se nota mucho por el trabajo con el lenguaje que tiene el libro y por las imágenes también que andan circulando. Construye bastantes imágenes visuales. Son 10 historias, 10 cuentos que se entrelazan y tienen un territorio en común, que es Sarandí. Acá Ajá. El barrio. ujú. los compañeros deben conocer, en el partido de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, por si hay algún oyente desprevenido. ¿De qué año es el libro? Acaba de salir. Ah, está, es el Sarandí de esta época, no es el Sarandí No, de la otra. Es Ah, un Sarandí, porque hay ahora dos vas a ver. Sarandís. Ah, Es ahí un va. Sarandí casi como onírico por momentos, porque Ah, tiene ok. que ver con un territorio literario que ella construye a partir de lo que le contó sobre Sarandí su marido. Pero no me quiero adelantar, Ok. después les voy Ok, a entrar en eso. Todos transcurren en un Sarandí, pero además revelan vínculos incómodos, a veces ásperos, entre un conjunto de personajes. Algunos protagonistas están atravesando el fin de la infancia, hay mucho preadolescente como protagonista, y otros son adultos que recuerdan. O sea, hay algunos cuentos que están contados desde el punto de vista de alguien joven, Ujú. casi niños, y algunos están contados desde adultos. Hay también exploraciones de fantasías y muchas veces la tensión sexual ocupa un lugar bastante importante, sobre todo por esta edad que les digo de la preadolescencia. También hay tabúes dando vueltas y cuestiones vinculadas a las sexualidades, también hay violencias, hay de todo, son Ujú. 10 cuentos. Y la cuestión es que Pamela Terlizzi Prina nació en Ramos Mejía, es del oeste, de Ajá. Miterruño, pero vive hace muchos años en Adrogué. Pero, bueno, el territorio que construye tiene que ver con Sarandí, y en 5 de los cuentos tiene que ver también con la infancia. Son 10, hay 5 que tienen que ver con niños y niñas, y es tan vívido lo que cuenta que da la sensación de que estuviera basado en recuerdos. Miren que cuando se Sí. leen literaturas vinculadas a recuerdos de infancia, donde los protagonistas son chicos o chicas, muchas veces uno siente, bueno, esto te está contando algo que Sí. tiene marcas biográficas, pero como Pamela nació en Ramos y vive en O sea, Adrogué, uno sabe, por los datos sabes claro, que no. que no. Sin no embargo, crees. parece que sí. Claro, Pareciera pero parecería que hubiera crecido ahí. Y al final del libro le agradece al turco, así dice comillas, al turco por darme 1000 veces su Sarandí natal, que se convirtió en mi Sarandí hipotético, onírico y reformulable. Ahí está esto de que Ahí va. no es exactamente Ajá. ni el Sarandí de antes ni el de ahora, como acá decía Manu. Y resulta ser que el turco es el marido de Pamela, ella lo contó, no estoy diciendo nada que no se pueda contar, lo ha contado en muchas entrevistas. Y parece ser que el turco fue como, hoy justo hablaban de Cerejade, la protagonista, sí. Sherezade, la protagonista, la de las 1001 noches. Sí, Esa figura usa El Pamela turco es para decir su que Sherezade. No, su es increíble Sherezade. la conexión. Pobre turco. contándole sus relatos de su infancia en Sarandí. La cuestión es que se me ocurrió preguntarle a Pamela cómo hizo para que sintamos que esa materia prima es algo que ella vivió, ¿no? Ujú. Porque lo lees y pensás que ella creció Claro. en Sarandí, que estuviera basado en sus propios recuerdos el libro, y Pamela Terlizzi Prina me contestó esto. Cuando el turco me contaba cosas de su infancia, a mí me sorprendía cuánto difería de la mía, a pesar de llevarnos tan poca edad. Entonces yo imaginaba a Sarandí en una especie de dimensión paralela, y creo que esa misma distancia hizo de sus recuerdos algo mucho más maleable, en una materia mucho más susceptible del capricho con el que yo imaginaba ese Sarandí, donde había personajes tan increíbles,
como don Cosme, el colchonero que pasaba de casa en casa para abrir los colchones y cardar la lana y que esos colchones se volvieran más mullidos. Así que bueno, yo creo que justamente esa distancia es lo que hizo de los recuerdos del Turco un Sarandí mucho más espectral y mucho más caprichoso. Es interesante lo que dice Pamela Terlizzi-Prina en el audio, por esto de que la distancia al mismo tiempo es como que le permite hacer más literatura, ¿no? Como que al no ser Claro. parte de su experiencia biográfica, puede construir ese Sarandí como más onírico. Ah, porque más... imagino que lo que le cuentan, uno se hace la imagen mental propia. Exactamente, ya cuando el otro Hay un te filtro. cuenta, ahí ya hay una Ya hay una lectura y ya hay un recorte y ya hay una posibilidad de ficcionalizar también, ¿no? Pero la voz está muy bien construida. Después les voy a leer un fragmentito que parecería que fueran recuerdos. Les decía que el libro tiene 10 cuentos. Los relatos en los que se construye más ese Sarandí como de la infancia son 5. Se llaman Sudestada, El Colchonero, Revés, Milagros y Manada. Todos los cuentos tienen títulos cortos y contundentes, y en estos 5 que les digo hay como un protagonista colectivo, como todos los pibes y las pibas del barrio. Por momentos hasta usa la primera del plural para narrar, pero además es como si estuvieran como no estuvieran diferenciables, ¿no? Como si estuvieran indiferenciados los pibes y las pibas. Siempre es verano, siempre es la hora de la siesta, siempre hace calor, no hay interiores, todo ocurre en la calle, todo ocurre en las calles de tierra, salvo en uno que es Revés, que tiene que ver con un heladero bastante siniestro, y que instala ese cuento Revés, da como un giro en el libro que hace que todo se empiece a poner un poco más oscuro y amenazante. Viene como siendo todo más luminoso, siestas, calor, los chicos, no sé qué. El barrio. Y todo se empieza a poner un poquitito más complicado, y ahí aparece la otra zona del libro, que es la que yo les decía, donde está la cuestión de la sexualidad, de las fantasías, de las violencias, y al mismo tiempo la escritura se empieza a poner más críptica y más fragmentaria y menos... como que el contrato de lectura deja de ser tan transparente como en esos relatos vinculados a la infancia, donde como que es muy sencillo de leer. Bueno, después se empieza a poner como un poco más opaco, más demandante con el lector, más que tenés que concentrarte un poco más en lo que te está contando. Desde el punto de vista de la escritura específico, que es el que le gusta siempre a Marcelo, es muy variado. Hay cuentos en primera persona, hay otros en esa segunda autodiegética de la que alguna vez hablamos, que es esa segunda que se habla a sí mismo. Sí. Muy bien. Muy bien, Marcelo. Hay otros cuentos que están Media, que sos. No, pero el autodiegético, cuando vayas a hacer lo que tenés que hacer en Racing, decir, Tengo que ¿es ser- autodiegético? Voy a- Con voy a- eso... Claro. Voy a relatar algo autodegético. Me encantaría. La dio a entender y No, ya sería- quedó re bien. Claro. Exacto. Bueno, hay Como otro... hace Dipi. Hay otros cuentos que están en tercera persona. Incluso hay un cuento que tiene la estructura de un diario íntimo, que tiene esa forma. La primera persona que aparece a veces es la de una subjetividad femenina y a veces masculina. Así que es muy, muy variado, y miren el lomo, ¿no? Es chiquito, pero son cortos, pero contundentes. Quería detenerme un poquito más en estos 5 relatos que traman un Sarandí mítico, que casi que parece, cuando lo lees parece un Sarandí de hace 80 años. Ahí yo también sospeché de entrada porque dije, no puede ser la infancia de Pamela, que es más joven. Parece un Sarandí como de una persona Mucho que ahora más tuviera grande. muchos más años, que es esto que ella dice como más mítico, ¿no? O más onírico. Está la inundación como algo habitual para los pobres, como es, bueno, cada tanto se inundan. Está Está como... Riachuelo al lado. Está el riachuelo al lado y está esta cosa de que los pibes casi que disfrutan de la inundación, ¿no? Sarandí tiene una parte muy importante de quintas, Ajá. que no es muy conocida, que está al lado del río, que te metes y parece que estás en Punta Indio de repente. Mira, Tiene ahí sabes un- que no toda conozco calle más de que la Conchilla, estación. y te metes y pasas por puentecitos, es una Ay, locura. Ah, Yo no podía creer que estaba en Sarandí. Guau. Mirá Como qué parece bien. que estás en otro lado. Tenemos que ir. Yo conozco la estación de tren. Que no Y es lo que está el cerca de la viaducto. estación y la Claro, cancha de, ¿cómo se llama? De Arsenal. La de Arsenal. claro. Conozco Con el por, Auchan.
Por ahí nomás, Claro. exactamente. Bueno, aparecen inmigrantes italianos que hablan cocoliche, hay Ujú. muchos tanos dando vueltas. Les voy a leer un fragmentito de Milagros y de paso les muestro cómo es la escritura. Dice así: Don Orlando vive al lado de Regina y Don Chicho, que tienen la casa llena de gallinas y una parra de uvas chinche. Es gordo y pelirrojo y tiene 1.000.000 de pecas. Él y su hijo, Orlandito, son las únicas personas que conozco que son todas del mismo color. El pelo, los ojos, la piel, todo anaranjado. En la puerta de su casa siempre hay autos porque en el fondo tiene un taller. Si deja el portón abierto, se ven desde la vereda todas las herramientas colgadas en un panel agujereado, las latas de aceite, las cubiertas. En general, cuando miro para adentro, veo todo gris. Pero hay un rato del día, a la tarde, en que la luz entra en diagonal y se ven los colores, las manijas de las pinzas, las etiquetas de las botellas, los rollos de cable, los botones de la soldadora. Es la misma hora que hace dorado el arroyo y enciende la parra como un árbol de Navidad. Antes pensaba que eso también podía ser un milagro, pero ahora sé que no. Si las cosas se repiten todos los días, por más lindas que sean, dejan de ser importantes. Bueno, este cuento se llama Milagros, tiene que ver Lindo. con encuentran una medallita, es Ajá. muy... Pero vieron que parecería que estuviera Sí, contando algo pero que que vivió, claro. como algo vinculado a sus recuerdos de conurbano, ¿no? Este es un libro que se podría enmarcar en lo que se conoce como literatura de conurbano. Vieron que se habla, yo he traído acá de Walter Lescano Ujú. y de otros escritores y escritoras que traman esto de... Igual Cardona. imagino que la infancia en el oeste no debe ser en ese sentido diferente No, a la claro. infancia en el sur. Exacto, el y conurbano cuando no uno deja de ser piensa el en conurbano. conurbano, ahí hay algo Sí. que está tramado en relación a esos espacios que no tienen que ver con puntos cardinales, sino con ciertas subjetividades, cierta experiencia, ciertas anécdotas, ciertos personajes. Pero en alguna entrevista, Pamela Terlizzi Prina dijo algo que me pareció interesante, que es que llamarlo literatura de los márgenes. Muchas veces se dice, la literatura del conurbano es una literatura de los márgenes, Ajá. y que eso es dejarle la centralidad a Buenos Aires, porque es a Buenos Aires ciudad, digo, es como... Claro. Es de los márgenes porque el centro es la Sí, literatura siempre. porteña. Y dijo que a ella lo que le interesa es el conurbano como afirmación de la diversidad, como una identidad que rechaza el estereotipo de pensarse como desorden, kitsch o miscelánea, con la que a veces se lo representan los productos culturales. Esta idea de mostrar como una cosa caótica, también vincularlo siempre a la cuestión de las violencias, ¿no? Ujú, Ahí sí. esa cuestión del relato único sobre el conurbano, ¿no? También alguna vez hablamos acá de los peligros de una sola historia. En todo caso, lo que dijo Pamela en alguna entrevista es que el conurbano sí es un territorio donde la pasión está como exacerbada. Hay algo ahí del vitalismo y Ajá. de Orgullo. del orgullo y de la aventura y de las ganas que circula mucho por toda esta literatura. Y por supuesto no hay una sola identidad conurbana, por más que tengan cosas en común. Bueno, mismo ustedes decían, depende qué Sarandí, ¿no? Hasta temporalmente hay diferentes territorios literarios vinculados al conurbano. Juan Diego Cardona, de quien alguna vez, el año pasado, yo traje un libro, Sí. una novela, dice algo interesante, que es que él escribe muchas veces fantástico, género fantástico, y él dice que es la manera que le encontró a entrarle al conurbano, como que es tan por ahí complejo y tiene como tantas aristas que su modo de narrar el conurbano es a través de las herramientas del género fantástico. Ah, mirá qué raro. Es como otra manera de entrarle al conurbano, que no es la de Pamela, sino que bueno, cada escritor, cada escritora va encontrando sus modos, sus maneras y sus medios de construir cierto territorio. También tiene que ver, y con esto voy cerrando, con las literaturas de infancias, más allá de que trame un Sarandí vinculado a la infancia, ¿no? Hay algo de los libros o las literaturas que hablan de la infancia que pone en común lugares que geográficamente no tienen nada que ver, como por ejemplo, estaba pensando en Selva Almada, que es una escritora de Entre Ríos, que no sé si la ubican, pero bueno, es bastante conocida. Sí. Selva Almada tiene
un libro que se llama Una chica de provincia, donde reconstruye su infancia en un territorio semirural de Entre Ríos, en pueblo y en el campo. Ajá. No tiene nada que ver con Sarandí, y sin embargo hay algo de las subjetividades, de los sentidos, de las preguntas que se están haciendo los personajes que me resonaron también en Sarandí, ¿no? Hay algo ahí de esta cuestión de la patria es la infancia, que no sabemos bien si la dijo Proust o la dijo Rilke. Mira. Está ahí como en discusión. Mira. ¿Quién dijo primero la patria es la infancia? Ajá. Pero hay algo ahí que se convirtió, me parece, más grande que un motivo literario, ¿no? Es como casi una pregunta o casi un lugar a donde volver existencialmente. Esta cuestión de las primeras vivencias, las primeras experiencias, las primeras descubrimientos, que resuena en mucha literatura y sin dudas resuena en este Sarandí de Pamela Terliciprina, que Manu me preguntaba, acaba de salir, la presentaron el sábado, Conejos es la editorial, así que está llegando a las librerías, lo consiguen en todos lados. Bravo. Muchísimas Bravo. gracias, No, gracias a Marina Arias, Bravo, la Marina. Muchas gracias. lectora amigable con este libro Sarandí, Sarandí. de Pamela Terliciprina. Ya venimos, gracias. Gracias.